La primera carta a Timoteo, capítulo 1, y vamos a empezar leyendo desde el primer versículo. Que dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que quedaras en Éfeso, para que instruyeres a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas, ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Reconocemos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres o a sus madres, para los asesinos, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contrario a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, por este texto. Pedimos, Padre, que nos ayudes a entender este texto. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo en esta tarde, Señor, dirigiéndonos, guiándonos, iluminando tu palabra a nuestro entendimiento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. He titulado este mensaje: el uso legítimo de la ley. Si hay un uso legítimo de la ley, sigue de que hay un uso ilegítimo de la ley de nuestro Señor. Vamos a hablar hoy de su uso legítimo. Y ahorita, hablando del catecismo, notamos, ¿verdad?, que la ley define lo que es el pecado. La ley define bien y mal, es la norma de bien y mal. Primeramente, notamos que la ley es buena. El versículo 8. Pero nosotros sabemos que la ley es buena. Buena también pudiera ser traducida útil. Útil. Nos damos cuenta de los tipos de comportamiento que son agradables a Dios o desagradables a Dios a través de su ley. La ley nos humilla cuando de verdad analizamos nuestras vidas a su luz. Cuando de verdad analizamos nuestras vidas a la luz de la ley, nos damos cuenta
de lo pecaminoso que somos y de nuestros grandes errores. La ley nos puede humillar como ninguna otra cosa, porque es la ley del perfecto Dios. Romanos 13 nos enseña que la ley define lo que es el amor. La ley describe el amor para nosotros. Nosotros entendemos bien y mal a la luz de la ley y nosotros entendemos lo que es amor a la luz de la ley también. Romanos 13 y el versículo 8. Romanos 13, 8. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en estas palabras se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. Ahora, vivimos en una época en la cual muchos cristianos tienen un concepto negativo de la ley de Dios. Piensan que Jesús vino para abrogar la ley o para librarnos aún de su misma existencia. Y llamamos esa clase de doctrina antinomianismo. Anti significa en contra de, y nomiano habla de la ley de Dios. En contra de la ley. Cuando dicen no estamos bajo la ley, y al decir esto citan del libro de Romanos, ¿verdad? Pero piensan que la ley moral ya no les obliga a ninguna obediencia. Ahora, hay muchos cristianos que dicen no estamos bajo la ley, pero no viven como si no hubiera ninguna regla. Viven de acuerdo a la palabra de Dios y buscan al Señor, muchísimos de ellos. Pero no estamos de acuerdo con la idea de que la ley no tiene nada que decirnos hoy en día. De hecho, 2 de Timoteo 3:16, que nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra. Cuando el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribió estas palabras, tenían principalmente el Antiguo Testamento. Jesús tuvo en alta estima la ley del Antiguo Testamento. Entonces Él dijo: no penséis que he venido para abrogar a la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Nuestro Señor Jesucristo no vino para dar fin a la ley. El Señor Jesucristo cumplió la ley a la perfección.
Él vivió una vida de absoluta obediencia a la ley de Dios. Él fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó ni una sola vez. El Señor Jesucristo vivió una vida perfecta. Y esta vida perfecta fue una vida de obediencia a la ley de Dios. Y notamos, pensando en 2 Timoteo 3, que la ley es parte de la Escritura que nos santifica. Parte de la Escritura que nos santifica. La ley es buena. ¿Dónde está el problema? El problema es en que nosotros hemos desobedecido a la ley de Dios. Hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Bueno, seguimos. Nosotros sabemos que la ley es buena. Y luego dice, si uno la usa legítimamente. Si uno la usa legítimamente. Aquí nos advierte de un peligro. El peligro de utilizar la ley de Dios de una forma ilegítima, de una manera que, no cumple con la intención de la ley de Dios. No nos dice el contexto inmediato cuál es el uso ilegítimo de la ley, pero del contexto más amplio de las Escrituras de Pablo y de todo el Nuevo Testamento nos damos cuenta de un ilegítimo uso de la ley, lo cual es común. Vamos a buscar Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Y el versículo 16. Vamos a empezar en el 15. Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Muchas personas, históricamente y actualmente, se han pensado justos por la ley de Dios de alguna manera. Pensamos en el fariseo que oró a Dios en el templo diciendo: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que tengo, etcétera, etcétera, alabándose a sí mismo, exaltándose a sí mismo, pensando que su obediencia a la ley lo justificaba delante de Dios y era suficiente para presentarlo muy bien delante de Dios. Mientras que otro hombre, el recaudador de impuestos, se paraba lejos, golpeando el pecho y diciendo: ten piedad de mí, Señor, pecador, soy pecador, necesitado de tu misericordia, Dios. Y dice el Señor Jesucristo: este otro hombre descendió del templo a su casa justificado, mientras que el otro no, el que se alababa por la ley no descendió a su casa justificado. Si creemos que nuestra obediencia a la ley de Dios es suficiente para justificarnos delante de Dios, cegados estamos. Cegados, no estamos viendo las cosas
correctamente, si nosotros creemos que pudiéramos presentarnos delante de Dios suficientemente justos por nuestras buenas obras o por nuestro buen comportamiento, estamos totalmente cegados a la perfecta justicia de Dios y a la profundidad de nuestro propio pecado. La ley nos muestra la justicia de Dios y la ley nos muestra la profundidad de nuestro pecado. Mas de alguna manera, la mayoría hemos torcido esto y hemos pensado que nuestra justificación viene por ya un mejor comportamiento. ¿Con cuántas personas he hablado que dicen, no, pues ya yo voy a ser mejor y yo puedo y échale ganas y puro para adelante? Y muy bien. Tienen esa clase de actitud que ahora voy a ser mejor. Y no piensan en la exigencia de Dios, que Él es muy exigente. No saben, no piensan en sus pecados pasados. Y amigo, tan pronto como dejamos de pensar, o de pecar más bien, volvemos a pecar otra vez. Tan pronto como dejamos un pecado, nos encontramos en otro y, como dijo Pablo, ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, la ley es buena, pero no te librará, Pablo, de este cuerpo de muerte. Solo Cristo te puede librar. La mayoría de las religiones de este mundo buscan su justificación en sus obras. Buscan su salvación en su buen comportamiento. Mientras que Cristo nos ofrece una salvación totalmente gratuita. Ahora, el versículo 7 de aquí de 1 de Timoteo 1 nos muestra que algunos maestros de la iglesia en Éfeso usaban la ley de Dios de una forma indebida. Dice que ellos querían ser maestros de la ley, aunque no sabían lo que decían y tampoco entendían las cosas acerca de las cuales hacían declaraciones categóricas. Usaban la ley de una forma indebida. ¿Cuál es el uso adecuado de la ley o el uso correcto de la ley? La ley nos muestra nuestro pecado, nuestra transgresión. Muestra el transgresión al transgresor. Jesús usó la ley de esta manera para mostrar al joven rico su pecado. Recuerdan que Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Este hombre idolatraba sus posesiones, amaba sus posesiones más que a Dios. El Señor Jesucristo le hacía una oferta increíble. Vende todo y ven, sígame a mí, yo te voy a enseñar, vas a ser uno de mis discípulos. Tenía una maravillosa oportunidad. Pero él, en vez de decir, sí Señor, tú eres Dios, yo te voy a seguir, voy a olvidar de todo esto, ¿qué importa? Él se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es más, pudiéramos decir que sus posesiones lo tenían a él amarrado. No era un hombre libre. Era un hombre esclavo de su pecado, y su pecado era la idolatría. Amaba más
a otras cosas más que a Dios. Solo Dios merece este lugar de supremo lealtad, de absoluta lealtad. Solo el Señor merece este lugar de adoración. Pero en vez de dar su adoración a el Señor como debía, este hombre dio toda su lealtad a sus posesiones. La ley muestra la transgresión al transgresor. Si yo soy bueno por naturaleza y naturalmente me nace hacer lo que la ley moral requiere, entonces no necesitaría a la ley de Dios. Pero nosotros no somos naturalmente buenos. Naturalmente somos personas caídas en el pecado, personas pecaminosas. El que se cree justo usa la ley para alabarse a sí mismo, mientras que el propósito de la ley es otro. ¿Quién de nosotros podemos decir que todas nuestras acciones, palabras, actitudes, etcétera, siempre han sido perfectas y siempre han reflejado lo que Dios quiere de nosotros? ¿Quién de nosotros podemos decir que no hemos pecado? En el verso 15 de este mismo texto, Pablo se dice ser el primero de los pecadores. Dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Jesús dijo que había venido no para llamar a justos, sino para llamar a los injustos, a los pecadores, al arrepentimiento. Y hasta que perdemos nuestra autojusticia, no procuraremos a Cristo para nuestro perdón y salvación. Hasta que perdemos nuestra autojusticia, no buscaremos al Señor Jesucristo para nuestro perdón y salvación. Si yo soy suficiente en mí mismo, si yo tengo todo lo que se necesita, si yo me creo justo delante de Dios, entonces ¿por qué buscar al Salvador? ¿Por qué clamar a Él? ¿Por qué arrepentirme? ¿Por qué creer en su sacrificio en la cruz de Calvario? Fue por demás que murió Cristo. Si yo soy justificado por mi propio comportamiento. Cuando se usa la ley correctamente, nos quita las vendas de los ojos y nos deja ver nuestra pecaminosidad. La ley de Dios nos deja sin nuestra autojusticia y nos muestra que estamos realmente viviendo en enemistad en contra de Dios y bajo su condenación, y que necesitamos ser reconciliados con Él. Necesitamos su perdón. Y aquí el autor nos da una lista de pecados que básicamente sigue la orden de los 10 mandamientos. Vamos a empezar leyendo aquí en el versículo 9. Reconozcamos esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Estas palabras describen pecados que son infracciones de los primeros 4 mandamientos. Irreverencia hacia Dios.
rebeldía en contra de Dios. Dios nos dio sus 10 mandamientos y pudiéramos hablar de sus 10 mandamientos como 2 tablas. La primera tabla de la ley incluye los primeros 4 mandamientos. Dios es de ser el único objeto de nuestra adoración. Debemos de adorar a Dios como Él requiere, de acuerdo a sus mandamientos, no de acuerdo a la imaginación de los hombres. Su nombre, su día. Los primeros 4 mandamientos. Adore solo a Dios. Adóralo según sus mandamientos. Trate al nombre de Dios con honor. Honra su día. Irreverencia o irreverentes y profanos son los que hacen caso omiso a estos 4 mandamientos. Y luego dice, para los que matan a sus padres o a sus madres. El 5º mandamiento es, honra a tu padre y a tu madre. Y no hay peor deshonra que matar a tu padre o a tu madre. Para los asesinos, el 6º mandamiento, no matarás. Para los inmorales, homosexuales, el 7º mandamiento es, no cometerás adulterio. Secuestradores, el 8º mandamiento es, no robarás. Mentirosos, el 9º mandamiento es, no dirás falso testimonio. Entonces dice, mentirosos, los que juran en falso. Y luego dice, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Cuanto se oponga a la sana doctrina, todo lo que opone a la sana doctrina, todo lo que opone la sana doctrina, la sana doctrina apoya la vida de la iglesia. Hay acuerdo entre la ética de la sana doctrina del Evangelio y la ley moral de Dios. La ley moral y el Evangelio no son enemigos. Cuando usamos la ley legítimamente, podemos amar las 2 cosas. Las 2 son palabra de Dios. Entonces, en este texto vemos que la ley moral es la norma de ética, pues cada infracción de la ley es error y pecado moral. Este texto nos recuerda de la inmutabilidad de Dios. Dios nunca cambia. Él siempre es el mismo. No se cambia de opinión. Y bien y mal tampoco cambian, porque la ley de Dios es una reflexión de su carácter, de su persona. No es como que Dios está en el cielo tratando de decidir qué es bueno y qué es malo y luego dice, no, pues yo creo que esto es bueno, así que lo voy a apuntar aquí para ellos. No, la ley de Dios es una reflexión de su mismo carácter, de su persona. Y su palabra permanece para siempre en los cielos. Su palabra nunca cambia. El hecho de que la ley no nos justifica nos recuerda del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La ley de Dios no nos justifica. La ley de Dios solo nos muestra el gran problema en el que estamos. El evangelio de Cristo
sí nos justifica. Cristo sí nos justifica. Él murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, porque nosotros hemos pecado en contra de Dios y hemos desobedecido a la ley de Dios. Cristo murió en la cruz de Calvario y resucitó el tercer día para nuestra justificación. Y toda persona que crea al Señor Jesucristo y se arrepienta de sus pecados es justificada delante de Dios. En el gran intercambio, Dios puso sobre el Señor Jesucristo nuestro pecado, el pecado de todo su pueblo en toda época. Todo este pecado fue cargado sobre el Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Y luego dice, para hacernos a nosotros la justicia de Dios en Él. Cristo, por un momento de tiempo, es tratado como nosotros merecemos ser tratados. La ira de Dios fue derramada sobre el Señor Jesucristo por un momento de tiempo. Y dice la Biblia que Dios quedó satisfecho con el sacrificio de nuestro Señor. Y ahora nosotros, que tenemos fe en el Señor Jesucristo, que hemos recibido a Cristo por medio de fe, que hemos arrepentido de nuestros pecados, nosotros somos tratados como el Señor Jesús merece ser tratado. Él merece ser recibido, Él merece ser amado, Él merece comunión con Dios el Padre. Él merece todo lo bueno. Y nosotros recibimos comunión con Dios, adopción como hijos de Dios, justificación, amor en Cristo Jesús. La ley solo nos muestra nuestro gran problema y sirve también como una regla, una medida de santificación, ¿verdad? Guía la vida cristiana, siendo que el cristiano desea vivir para la gloria de Dios, nos muestra cómo hacerlo, en parte. Pero la ley nunca nos justifica. Y la persona que recibe el beneficio de la ley es la persona que entiende su pecaminosidad a la luz de la ley y corre a Cristo para recibir el perdón de sus pecados, su salvación. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor. Gracias por el perdón que recibimos en Cristo. Gracias por la justificación. Y pedimos, Señor, que sigas obrando en nosotros, Señor, santificándonos más y más, dándonos, Señor, el poder de vivir vidas para ti, para tu honra y para tu gloria. Gracias te damos por la presencia de tu Espíritu con nosotros. Ayúdanos a buscar primero tu reino y tu justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.